siguiente es una presentación al público en general de cuánto dinero de lo que ganamos damos a las administraciones públicas, sean las navarras, en el caso de ustedes, o sean las del resto de España o del Estado español. Si calculamos lo que cada uno de nosotros paga, y se puede calcular con una calculadora que está en la página web de la institución Futuro, si calculamos cuánto tiempo tenemos que estar trabajando para el fisco, pues veremos que por término medio para Navarra, el día en que empezamos a trabajar para nosotros, nuestras familias, los fines que elegimos libremente, es el 26 de abril. Los primeros meses del año estamos trabajando para las instituciones públicas, para que los políticos decidan qué hacer con ese dinero. Creo que es una iniciativa extraordinaria el fijar un día para saber si podemos acercarlo más a enero que acercarlo más a julio, vigilando muy cuidadosamente qué es lo que hacen nuestros representantes en el Parlamento navarro y en el español. Una idea fundamental es que en realidad no basta con calcular los impuestos que nosotros pagamos para saber con cuánto dinero soportamos o cuánto contribuimos a las administraciones públicas. Y una idea que quiero transmitirles y que debe quedar grabada, si no en mármol, al menos en sus memorias, es que el impuesto total es el gasto total. El impuesto muchas veces está por debajo del gasto, por razón de que una parte se obtiene con la inflación. La inflación es una manera de cobrar el Estado por el dinero que emite, y otra parte por la deuda pública. Pero al final, el gasto público hay que pagarlo todo, sea en esta generación o en una generación posterior. Por lo tanto, el impuesto total es el gasto total. Tengo aquí algunas cifras sobre cómo ha evolucionado ese gasto total en España, en el conjunto de España, para que se vea que no son cifras baladíes. Por lo tanto, el gasto total se financia de tres maneras. Una, con impuestos, sean los impuestos directos, los indirectos y todos los especiales, etc., todos estos. Segundo, con deuda pública si hay un déficit, porque el déficit implica que estamos gastando lo que, o el público, el Estado, las administraciones públicas están gastando lo que no tienen y pretenden cargar la diferencia sobre un momento futuro. Al final, la deuda pública, como muy bien ha dicho, es un impuesto. Al final tendrá que haber un impuesto porque los ciudadanos tendremos que pagarla. Por ello, si queremos saber cuál es la carga fiscal, hemos de mirar al gasto total. Una idea, un dato, nos hará pensar lo importante que es tomar en cuenta la deuda pública. La deuda pública confesada por los estados es mucho menos que la que realmente soportan o han creado. Una cosa es que la deuda pública española, ahora colocada en los mercados, esté alrededor del 40%, equivalente al 40% de nuestro Producto Anual, PIB, pero esto no tiene en cuenta lo que debemos por pensiones futuras. La promesa de pagar pensiones a esta generación y las siguientes es una deuda pública no confesada, no dicho, pero que puede ser equivalente a un 120% del PIB. Por lo tanto, las pensiones las estaban pagando, las vamos a pagar o con impuestos futuros o reduciendo las promesas hechas. Muy importante incluir en la deuda pública el gasto en pensiones futuras. Eso forma parte del peso que llevamos los ciudadanos por lo que gasta el Estado. Veamos algunas cifras de cómo ha evolucionado el gasto en el siglo XX y luego más recientemente. El total del gasto público sobre el Producto Nacional, sobre el Producto Interior, en 1898, cuando se perdió Cuba, equivalía a un 9,8% del PIB. Era un gasto muy pequeño,
entre otras cosas porque era un Estado que no tenía los instrumentos para cobrar impuestos, pero un 9,8. En 2000, el gasto público ha sido equivalente a un 39% del PIB. Es decir, a medida que la sociedad se ha hecho más rica, el Estado gasta proporcionalmente mucho más. Ese 39% del año 2000 se convirtió en el 2004 en un 38,9%. Es decir, la proporción subió. Y luego, otra vez en el año 2006, está alrededor del 38,6%. Ha habido un crecimiento del gasto público como proporción de lo que producimos todos a lo largo del siglo XX, pero además es que en los últimos años ha ocurrido eso mismo, ha seguido el crecimiento. Si miramos el gasto público total, no ya como proporción del PIB, sino como cuantía en miles de millones de euros, y lo voy a dar en euros corrientes sin deducir la inflación, es decir, el dinero cuando hay inflación pierde, y para comparar las cifras de 2006 con las cifras de 2001 habría que restarle la inflación. Pero he calculado, en el agradabilísimo viaje en tren que me ha traído hasta aquí, he calculado la tasa de crecimiento, cuánto ha crecido, no ya en proporción del PIB, sino como cuantía, la cantidad de miles de millones, cuánto ha crecido de 2000 a 2004 y a 2006. Pues bien, la cuantía sin corregir de inflación del 2006, comparada con 2000, es un 53% más alta. No está mal. Eso implica un crecimiento anual de un 7,3%. Y como la inflación está en 4, pues la diferencia, que es un 3,3%, es algo que, una cantidad que va aumentando. Es posible que, como también aumenta el PIB, no sea una proporción creciente del PIB, pero es una proporción creciente de cantidad de dinero. Y si comparamos el año 2000 con el 2004, el crecimiento entonces era del 7,3, es decir, hemos pasado de un crecimiento de cantidad de millones del 7,4, del 7,3 a 7,7. El Estado español, en su conjunto, gasta cada vez más dinero, incluso quitándole la inflación, y además aumenta la proporción de ese dinero al gasto público, lo aumenta como proporción de nuestro producto. Bueno, lo que está haciendo, lo que pretende hacer la institución Futuro, es llamarnos la atención sobre este fenómeno, que es un fenómeno discutible en sí. ¿Por qué tiene que aumentar tanto la proporción del gasto como la cantidad? Es que no hay bastante con lo que se tiene. ¿En qué se gasta? ¿Qué pedimos los ciudadanos que nuestros representantes gasten de nuestro dinero? Es una forma de llamar la atención, es decir, trabajamos hasta el 26 de abril en Navarra y quizá el 15 de mayo en el resto de España para financiar este gasto, y además no es todo, porque queda toda la deuda pública de pensiones de la que nadie habla. Hay que llamar la atención sobre esto. Los ciudadanos tenemos que decirles a los políticos que nos representan que el dinero que gastan no es suyo, es nuestro, y nosotros como ciudadanos dejar de pedir lo que son necesidades frívolas a veces, porque es un dinero que sale de nuestros bolsillos y que sale de los bolsillos de nuestros vecinos. Es decir, hasta el 26 de abril hemos estado trabajando con las administraciones públicas, y en el resto de España hasta el 5 de mayo, creo que es una idea maravillosa para transmitir cuánto dinero público se gasta en España y para que tanto los ciudadanos como los políticos sean más responsables de lo que hacen. Con esa cifra creo que podemos meditar sobre lo que pedimos y, sobre todo, exigir de nuestros representantes que no sean frívolos en el gasto. Muchas gracias.